Dios bendiga, hermanos, en esta noche, segundo día de campaña, hermanos. Estamos aquí, como le había dicho el día de ayer, el objetivo que nuestros amigos que nos escuchan por medio de este sonido conozcan el mensaje de esperanza y el mensaje de libertad del Evangelio, hermanos. Esta tarde, hermanos, vamos a considerar la palabra de Dios. Tome su Biblia y abra la escritura ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Evangelio de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y cuando usted tenga ahí, hermanos, la palabra, indíquelo con un amén. Voy a estarle dando lectura, hermanos, del verso 1 hasta el verso 11. Usted me puede seguir con su vista. Vea usted, hermanos, lo que habla la palabra de Dios en esta ocasión. En el capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice la escritura que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre, hermanos, fíjese bien lo que dice la escritura aquí. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y vea el verso 9, hermanos, lo que aconteció. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice la escritura que era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y termina diciendo el verso 11: él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Bendito sea el nombre de Jesús en esta noche, hermanos. Alabe y glorifique el nombre de Dios, porque los cristianos, hermanos, tienen un Cristo que tiene poder, hermanos. Vamos a orar en esta tarde y poner este servicio, esta campaña evangelística en las manos del Señor. Acompáñeme a orar, hermanos, incline su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, oh Dios, tu nombre. Esta tarde estamos presentes en este lugar con el único objetivo, Señor, de compartir el mensaje de la palabra. Pedimos por el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón en esta noche, y que nuestros vecinos que nos escuchan y que nuestros hermanos que nos están oyendo a través de este sonido sean impactados con la palabra. Que esta palabra no regrese vacía, sino que el mensaje de la palabra, Señor, toque el corazón, sane el alma, Padre, y traiga arrepentimiento al pecador, Señor. Perdona, Señor, al perdido, al cual tú has venido a buscar. Todo esto se ha hecho en el nombre de Jesús. Te pedimos que me des la palabra indicada, la interpretación adecuada de la Escritura, para que la palabra pueda ser una palabra de verdad, proclamada, Señor, a nuestros vecinos y a nuestros hermanos que están presentes. Que su Espíritu Santo no se haga esperar. Hemos orado, Señor, ya por esta campaña, y creemos, Señor, que tú no cambias, que eres el mismo de hoy y de todos los siglos, Padre. Que el poder, Señor, con tu poder tú harás la obra en esta noche.
Y todo esto la iglesia y tu pueblo lo pide solamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno. Dele gracias a Dios en esta noche. Dele gracias a Dios. Que esta noche el Señor hablará a nuestra vida y no será, Señor, no será, hermano, palabra nuestra, sino será palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar y regáleme unos minutos de su tiempo. Hemos, hermano, estado anunciando esta campaña continuamente a través de los medios, las redes sociales, a través de volantes, a través de sonido. Y hoy estamos presentes aquí, hermanos, para proclamar el mensaje de Jesús. Hemos, hermano, titulado a esta campaña, hermanos, con un tema que le hemos puesto diferente generación. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de una diferente generación, hermanos, estamos hablando de la nueva generación presente que vive en la actualidad, hermanos. La generación actual, hermanos, los jóvenes que se están desarrollando en las universidades, es la generación que está saliendo en la actualidad. Es gente muy preparada, gente que conoce, hermanos, de ciencia, de tecnología, gente, hermanos, que está capacitada para poder sobrellevar grandes obras estructurales en esta sociedad. Ciertamente es una generación que ha adquirido conocimiento secular. Pero, hermanos, déjeme decirle que es necesario que más que una generación intelectual secularmente, haya una generación que conozca de la palabra de Dios verdaderamente. Déjeme decirle, hermanos, en esta noche, por esto le hemos puesto diferente generación, porque se necesita una generación que conozca más que conocimiento secular. Es necesario que el hombre conozca a Dios y tenga un encuentro con Jesucristo, porque ciertamente el conocimiento que el hombre adquiere en esta tierra, hermanos, le podrá servir para prepararse, para tener un buen trabajo, para poder adquirir una buena casa, un buen auto, hermanos. Pero esta vida no lo es todo. La palabra nos habla, hermanos, que después de esta vida nos encontraremos delante de la presencia de Dios, hermanos. Y ahí se tomará verdaderamente la decisión si procederemos a vida eterna o a condenación, hermanos. Es necesario que el hombre sepa que la vida después de la muerte, hermanos, es real. Y que el único que puede salvar al hombre verdaderamente no es la ciencia, no es ningún libro de filosofía, no es ningún mensaje de motivación, hermanos, disculpe, sino que solamente es Jesucristo, hermanos, el mediador entre el hombre y entre Dios, hermanos. El camino para llegar al Padre solamente es Cristo Jesús, hermanos. Ahora bien, cuando yo analizo el mensaje, hermanos, de la Escritura, cuando yo veo la palabra, hermanos, me doy cuenta de lo que verdaderamente es la persona de Jesús. Actualmente, hermanos, las religiones hablan de Él. Actualmente la gente habla de Él. Muchas personas y muchas religiones le consideran que Él era un profeta. Otra gente considera, hermanos, que Jesús era un ángel. Otros consideraban, hermanos, que Jesús era solamente un carpintero. Otra gente considera, hermanos, que solamente fue un hombre que hizo grandes hazañas, pero solamente hasta ahí. Pero verdaderamente que habla la palabra de Dios, ¿quién es Jesús verdaderamente? A través de la Escritura, hermanos, yo me doy cuenta que Jesús fue más que un profeta, que Jesús, hermanos, fue más que cualquier hombre que estuvo aquí en la tierra. Fue, hermanos, más que un ángel, fue más que un carpintero, fue más que el hijo de José y María, hermanos. La Escritura nos habla que Jesús, hermanos, era el Hijo de Dios que había descendido del cielo para proclamar la salvación y las buenas nuevas del Evangelio a la humanidad, hermanos. Y la Escritura expresa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, hermanos, que el verbo, hermanos, era en el principio. Es decir, que Jesús ya habitaba en la eternidad. Es decir, hermanos, que Jesús ya estaba con Dios. Y la Escritura expresa que ese verbo, hermanos,
era el Dios mismo también. Y ese verbo, hermanos, fue encarnado. Es decir, que Jesús se despojó de su gloria. Jesús se despojó de su trono. Jesús se despojó de la eternidad para poderse encarnar humanamente y venir a sufrir la cruz, hermanos. Morir, hermanos, en una cruz para pagar por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Él fue sepultado y hubo un día de silencio en el cual Él permaneció en el sepulcro. Pero al tercer día, muy de mañana, la Escritura dice que Jesucristo resucitó. Ahí, hermanos, demostró Jesús que la victoria le pertenecía a Él. Y hoy, por medio de Cristo Jesús, si Él vive, hermanos, nosotros también viviremos juntamente con Él. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermanos, que tenemos un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Por ahí he escuchado, hermanos, diciendo, hermanos, que los líderes religiosos de gran nombre de otras religiones, de otras denominaciones, aún permanecen en la tumba. Mahoma, hermanos, aún permanece en la tumba. José Smith, el fundador de alguna denominación, permanece en la tumba. Todo religioso, hermanos, fundador de las religiones, permanecen aún sus huesos en un sepulcro. Mas el Cristo en el cual se es predicado y en el que creemos, hermanos, ese no está más en la tumba, hermanos, sino que la Escritura declara que cuando Él, hermanos, resucitó, Él fue elevado a los cielos y se sentó a la diestra de Dios para interceder por el hombre. Hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo veo, hermanos, a través de la Escritura, de lo que se habla de Jesús, me doy cuenta, hermanos, que hay mucha gente que ha escuchado hablar de Él, pero verdaderamente aún no le ha conocido. Esta mañana, hermanos, unas personas comenzaron a hablarme acerca de Jesús y comenzarme a decir, hermanos, que Jesús solamente había sido un hombre más sobre esta tierra. Pero cuando yo veo la Escritura, hermanos, Jesús mismo testifica y dice que es necesario, hermanos, que el hombre le dé la honra a Jesús como le hemos dado honra al Padre. Pues todas las cosas que el Padre ha tenido, el Padre se las dio también a Jesús. Y Jesús mismo declara en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versos hacia adelante, hermanos, que aquel que oyere esta palabra, el Evangelio que se es predicado de verdad, y creyere en aquel que le envió, hermanos, no procederá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. En esta noche, vecino que nos escucha, usted que nos está escuchando, es necesario que usted sepa, hermanos, que ciertamente el hombre pecó y el pecado nos destituyó de la gloria de Dios, hermanos. Pero déjeme decirle que en Jesucristo hay salvación y hay vida, y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Si esto no le da alegría, si esto no le da gozo, hermanos, no sé qué nos pueda hacer feliz, hermanos. Ahora déjeme contarle este acontecimiento que acabamos de leer. La Escritura dice que en cierta ocasión Jesús iba pasando, hermanos, por Jerusalén. Subió a una fiesta que regularmente la religión judía tenía. Dice la Escritura, hermanos, que cuando Jesús iba llegando a Jerusalén, se encontró, hermanos, a la puerta del establo de las ovejas. Había un pequeño estanque, un estanque llamado Betesda. Pero no solamente estaba ese estanque, sino dice la Escritura que yacían ahí, hermanos, personas enfermas. Y dice la palabra, hermanos, que estaban paralíticos. Allí había, hermanos, ciegos. Allí había personas cojas, personas que no podían andar. Alrededor de aquel estanque, hermanos, estaba gente necesitada. Había, hermanos, gente que estaba padeciendo, que estaba sufriendo. Había gente, hermanos, que estaba pasando un duro proceso y una dura prueba. Y dice la palabra, hermanos, que en su creencia de ellos creían que un ángel descendía de tiempo a tiempo a aquel estanque. Y cuando las aguas eran movidas, hermanos,
La persona que yacía enferma entraba y ellos creían que era sanada. Pero solamente podía ser una persona, no varias, solamente uno, decían ellos. Pero en ese momento, hermanos, la Biblia comienza a cambiar de escena y comienza a enfocar su mirada, hermanos, con un hombre. Y dice la Escritura que Jesús llegó y miró a un hombre, hermanos, que estaba enfermo desde hace 38 años. Óigame, hermanos, vea usted la gravedad y la condición de aquel hombre. Enfermo por 38 años. Había padecido, hermanos, casi por toda su vida, hermanos. Y estaba postrado en aquel estanque esperando una oportunidad para poder entrar, hermanos, y poder ser sanado. Y Jesús, al enterarse que este hombre había pasado mucho tiempo ya en esa condición enfermo, Jesús le hizo una pregunta a aquel hombre. Una pregunta radical y algo que cambiaría completamente la vida de aquella persona. Le dijo: Jesús, ¿tú quieres ser sano? Aquel hombre le dijo: Señor, he intentado meterme al estanque, pero cada que lo he intentado, alguien antes de mí llega y entra y no puedo recibir mi milagro. Vea lo que dice la Escritura. Jesús le dice: pues a ti te digo, levántate y anda. E instantáneamente dice la Escritura que por la palabra de Jesús, aquel paralítico, hermanos, aquella persona enferma desde hace 38 años, se levantó, tomó su lecho y anduvo. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Cuando Jesús llega a la vida de la persona que está padeciendo, no importando cuál sea el padecimiento que pueda estar viviendo en la actualidad, no importa, hermanos, la enfermedad en la que esté pasando la persona o el conflicto familiar que le ha estado afligiendo durante años. No importa la circunstancia, hermanos. Yo conozco un Cristo, hermanos, que cuando llega a la vida del hombre, Él la cambia completamente, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tenemos un Cristo, hermanos, que cuando llega a la vida de la persona, la hace completamente nueva y le da una restauración total, hermanos. Déjeme decirle en esta tarde que parecía, hermanos, que este hombre y que la gente que estaba sobre ese estanque esperando un milagro, parecía que estaban a la suerte simplemente. Es decir, que no todos podían ser sanos, solamente algunos. Pero en esta noche, por medio del mensaje de la palabra, déjeme decirle que el evangelio, hermanos, no es cuestión de suerte. La palabra de Dios y el mensaje de Dios no es para unos cuantos. El mensaje de salvación y el mensaje de esperanza no solamente es para nosotros, no solamente es para los gobernantes, sino que el mensaje de esperanza es para todo aquel que quiera venir delante de la presencia de Dios. El mensaje que estamos predicando es para usted, es para nuestros vecinos, es para los niños, es para los jóvenes, es para los adultos, es para los ancianos y para todo aquel que se quiera acercar al dador de la vida, que es Cristo Jesús, hermanos. Esto no es cuestión de suerte, esto es para el que quiera y para el que tome la decisión de acercarse a Cristo Jesús en esta noche. Dice la palabra, hermanos, que ellos estaban esperando simplemente un milagro. Y ya había estado este hombre 38 años siendo afligido. Durante años, hermanos, el pecado del hombre ha afligido, hermanos, a las personas. El alcoholismo, hermanos, ha destruido a la gente. El cigarro, hermanos, ha provocado el cáncer en las personas. Y cada cosa que el hombre ha cometido en la actualidad, hermanos, le ha provocado consecuencias. La infidelidad, el adulterio, la fornicación ha traído las enfermedades, hermanos, venéreas más peligrosas de la actualidad. Ha provocado, hermanos, el SIDA, la traición, el desamor y todas estas cosas pecaminosas que la Escritura declara, hermanos, le ha traído consecuencias al hombre. Y esto, hermanos, ha afligido al hombre. El pecado ha afligido al hombre.
La gente tiene que saber esto. Cierta ocasión, yo le pregunté a una psicóloga, esas personas que estudian el comportamiento de los hombres, le dije, ¿qué es lo que pasa con la humanidad? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? ¿Por qué el hombre se ha destruido a sí mismo? ¿Y por qué hay mucha gente que se encuentra en la destrucción completa? ¿Acaso ya no se puede hacer nada por ellos? Ella se quedó callada. Oiga, hermanos, déjeme decirle que la psicología puede ayudar y darle terapia a cierta pareja, pero no puede darle verdaderamente una solución concreta. Oiga, hermanos, porque el problema no es el dinero. El problema, hermanos, la Biblia nos habla que el problema, el verdadero problema, es el pecado del hombre. Es por eso que Jesucristo comenzó predicando en su ministerio: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por esto que la palabra dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 19: arrepentíos y conviértanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué creen que dice la Escritura más adelante? Y vendrán tiempos de refrigerio por parte de la presencia del Señor, hermanos. Vendrán tiempos de sanidad, vendrán tiempos de vida para el hombre, vendrán tiempos de restauración, solamente si el hombre procede al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta tarde, hermanos, el mensaje es un mensaje concreto y directo. Un mensaje que posiblemente pueda calarnos en nuestras vidas, que nos pueda herir sentimentalmente por lo que se nos está hablando. Pero es necesario que el hombre sepa que el pecado le ha traído destrucción completa a la humanidad. Pero vea usted lo siguiente: cuando Jesús vio la situación de aquel hombre, Jesús anheló poder ayudarle. Jesús anheló poderle levantar de la situación en la que él estaba. Y esto, hermanos, es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es más que una religión, es más que una denominación, es más que reglas y normas. No es esto el Evangelio. El Evangelio jamás ha intentado atentar contra la vida del hombre. Durante años, hermanos, las religiones han hecho mal al hombre, mas sin en cambio, a través de la Escritura yo me encuentro, hermanos, que Dios ha intentado traerle beneficio al hombre. Y este es el objetivo de Jesús en esta noche: levantar al hombre de su condición, perdonarle de sus pecados, para que un día se encuentre allá en el reino de Dios, hermanos, y tenga esa vida eterna que Él verdaderamente ha prometido. Bendito sea el nombre de Jesús, que adoramos su santo nombre, hermanos. Vea usted lo siguiente: Jesús, cuando vio a este hombre, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esta noche, hermano, la palabra de Dios es para nosotros. Usted, vecino que nos está escuchando, o usted que está presente, Jesús anhela que usted se levante. Jesús anhela que usted salga de su condición. Jesús no quiere que el hombre viva una vida de destrucción. Jesús no quiere que el hombre viva una vida de perdición. Jesús quiere que viva el hombre íntegramente, hermanos, una vida plena en esta tierra, hasta el día que se encuentre con su Señor. Y vea lo siguiente: la Escritura dice que aquel hombre se levantó y anduvo. Pero había unas personas ahí religiosas, hermanos, que conocían la palabra y la predicaban y la enseñaban. Y cuando vieron a aquel hombre sano, hermanos, tomando su lecho y que él andaba, le cuestionaron, hermanos, y le dijeron: ¿por qué tomas tu lecho y por qué andas? ¿No sabes que es día de reposo? Hermanos, estas personas religiosas decían que el día sábado no se podía hacer ninguna actividad y tenía que guardarse, porque la Escritura así decía. Ellos no se gozaron y se alegraron del milagro que Jesús había hecho. A ellos lo único que les interesaba eran los mandamientos que ellos establecían. Oiga, hermanos, mas sin en cambio este hombre les respondió y les puso por delante la única autoridad sobre todas las cosas.
y le dijo: aquel que me sanó, ese mismo me dijo: levántate y anda y toma tu lecho. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vea usted, hermanos, cómo la palabra expresa que Jesucristo es más que religión. Jesucristo verdaderamente busca el beneficio del hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a terminar con esto, hermanos, contándole una pequeña ilustración. Esta noche yo le he hablado acerca de un hombre que recibió el beneficio de Jesús. Cuando he tenido la oportunidad de orar por las personas que están enfermas, yo siempre les digo: Jesús está dispuesto a sanarte. Jesús está dispuesto a cambiar tu vida. Pero es necesario primero arrepentirse. Es necesario arrepentirse, limpiar nuestros caminos y comenzar un nuevo camino en Cristo Jesús. La Biblia dice que aquel que acepta a Jesús en su corazón tiene la vida eterna. Y aquellas cosas que practicábamos antes pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Una nueva vida en Jesús. Un nuevo camino en Jesús, hermano. Esa es la vida que Cristo le ofrece al hombre. Una vida de bienaventuranza, una vida de bendición. Deje contarle esta ilustración y con esto he de terminar. Cuenta una pequeña ilustración. Que había dos jóvenes que eran muy buenos amigos. Y un día, hermanos, estos dos jóvenes deciden enlistarse para ir a la guerra. Y estos jóvenes se alistan y se preparan, hermanos, para ir a la batalla. Y dice esta ilustración que uno de ellos sabía dibujar y sabía pintar. Y dibujó, hermanos, un bonito cuadro de su amigo. Una bonita figura, un bonito retrato de su amigo en una pintura. Dice esta ilustración, hermanos, que él poseía esa pintura por la amistad que tenía con su amigo. La ilustración dice que estos dos amigos tuvieron que ir a la batalla y tuvieron que ir a la guerra. Lamentablemente uno de ellos murió, justamente el del retrato. Resulta, hermanos, que aquel amigo que había dibujado el retrato va a darle la noticia a su padre. Y cuando va y toca la puerta de la casa del padre, le dice: lamento la situación, pues mi amigo y su hijo han muerto. Pero le he traído esta figura, este recuadro de representación para que lo pueda recordar cada día de su vida. Dice aquella pequeña ilustración que se llegó el día, hermanos, que aquel hombre que poseía el cuadro de su hijo de grande valor murió. Y resulta, hermanos, que todas las posesiones que tenía el padre, junto con el cuadro y todas las cosas que él poseía en su mano, decidieron subastarlo. Y comenzó la subasta. Y estaban todas las cosas de aquel padre en la subasta. Estaban sus muebles, estaba su casa, estaban sus carros. Y en la subasta también estaba el cuadro del hijo. Dice aquella pequeña ilustración que comenzó la oferta. Y nada menos, hermanos, que comenzó la oferta primeramente por el cuadro del hijo. Y comenzó el subastador. ¿Quién da más por este cuadro? Comienza la subasta. ¿Quién da por el cuadro del hijo? Y nadie levantaba la mano. Todos los que estaban ahí estaban atentos, hermanos, a las cosas de valor. Estaban atentos a la casa. Estaban atentos al coche. Estaban atentos a los inmuebles. Pero nadie quería el cuadro del hijo. Resulta, hermanos, que habían pasado tiempo y la gente quería que pasaran a otra cosa. Nadie quería el cuadro del hijo. Pero dice esta ilustración que el subastador comenzó insistiendo: necesito primeramente que alguien se lleve este cuadro, porque si no, la subasta no puede continuar. Uno de aquellos hombres, hermanos, se levantó y dijo: estoy cansado de esta subasta. Yo voy a comprar ese cuadro para poder comprar las demás cosas. Cuando aquel hombre decide comprar aquel cuadro, dice: subastado a la una, subastado a las dos, subastado a las tres.
Y cuando dice eso, el subastador dice: esta subasta ha terminado. Dice la ilustración que todos se asombraron y dijeron: ¿cómo es posible si solamente se ha vendido el cuadro? Y dijo el subastador: es que el dueño de todas estas cosas dejó una cláusula. Aquel que se lleva el cuadro del Hijo también se lleva todo lo demás. Déjeme decirle que el evangelio es semejante. Nadie, hermanos, puede tener el reino de los cielos, la recompensa y la herencia, la vida eterna, la sanación, la salvación, si no primero tiene al Hijo en su corazón. Porque aquel que tiene el Hijo, hermanos, tiene vida. Aquel que tiene el Hijo recibe sanidad. Aquel que tiene el Hijo tiene una nueva esperanza. Aquel que tiene el Hijo, hermanos, lo tiene todo y se lo lleva todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta noche, por favor.